Una cocina en penumbra, olor a canela, 2 tazas y una nota breve. Para la noche. Una puerta entreabierta y la vida de alguien siguió un guión ajeno. Escucharás una historia documental de tono thriller sobre 2 familias influyentes. Decidieron apartar a los ojos de más, pero se equivocaron. Alguien tiró de los hilos en silencio, acomodó los objetos como pistas y puso las cartas sobre la mesa ante la ley. En este juego, la pobre María perdió la oportunidad de disfrutar de la vida. Quédate hasta el final. Suscríbete al canal y deja tu like. Lo más importante viene ahora. Escribe en los comentarios, ¿quién crees que es el titiritero? ¿Y habría podido María vivir de otra manera si no hubiera sido por aquella visita a la cocina? Capítulo 1. La casa Quintana y Lobo. Yucatán, otoño de 1769. La lluvia se retiró solo al amanecer, dejando en la cal de las fachadas un brillo húmero, como si alguien hubiera lavado la ciudad con cuidado y la hubiera puesto a secar al aire. Por las calles angostas flotaba el cálido olor del copal. A través de las celosías talladas de las casas navegaban franjas de polvo luminoso. En la esquina de la plaza, donde termina la sombra del Naranjal, se alzaba la casa de los Quintana y Lobo. Larga, encalada, con galerías oscuras y galones de mosaico que se perdían bajo los arcos. Allí vivían personas cuyas firmas valían más que las palabras altisonantes. Al linaje Quintana y Lobo lo consideraban grande no por fiestas ruidosas, que casi no organizaban, sino por el silencio que acompañaba sus tratos. Poseían tierras de nequén, arrendaban secaderos, tenían participaciones en molinos y el derecho a cobrar un portazgo en varios pueblos. Se decía de ellos, si los Quintana no hablan, es que ya se han puesto de acuerdo. El padre de la casa era don Rodrigo Quintana, alto, seco, con ojos que parecían medir distancias todo el tiempo. No en pasos, sino en posibilidades. Pero el verdadero centro era doña Estefanía Lobo de Mendoza, viuda de un primer matrimonio que había traído al hogar no tanto una dote como el arte de poner el punto final en frases ajenas. Su caligrafía, fina, afilada, era más conocida en las cancillerías que su propia voz. La casa tenía 3 salas. La norte, con los cuartos de familia. La este, con la cancillería. La sala de cuentas de mesa de roble y armarios, donde se guardaban libros de gastos, registros de deudas y antiguas escrituras. La sur, una galería vetusta a donde pocas veces llevaban invitados. Allí olía a tinta, a cal y algo levemente dulce que recordaba a granos de cacao. En un rincón reposaban relojes de arena de ampolla rajada. No los volteaban. A doña Estefanía no le gustaba que en su casa nadie midiera el tiempo de forma ostensible. Aquel año la ciudad vivía como bajo un velo. Tras la extraña historia en una casa cercana, de la que se murmuraba en portales y mercados, muchas familias procuraron bajar las celosías y sacar sus nombres de los chismes. Los Quintana y Lobo también las bajaron, pero lo inevitable llegó igual, en forma de carta con lacre negro, entregada al alba por un joven escribano de la Cancillería. El sello era ajeno, filigraneado, con un escudo estrecho que solo se descifraba afinando la vista, un lobo fino, avanzando sobre franjas. Doña Estefanía cortó el lacre con un cuchillo abrecartas, procurando no mirar a su marido, como si la carta estuviera dirigida solo a ella y a la casa. 2 hojas. Papel recio, olor punzante a tinta fresca. Notificación de visita de revisión del funcionario real. Sobre arriendos, permutas y deudas a nombre de la casa Quintana y Lobo. Debe ponerse a disposición libros de gastos de 1767-1769. Pagarés por suministro de fibras. Contratos con los pueblos de Ticul y Jomtún. Inventarios de bienes de la difunta doña Beatriz de Aldana, vinculada a la casa por parentesco. Sírvase preparar documentos, retirar a los huéspedes y asegurar orden. Fecha de la visita, 10 días después de la recepción. Las palabras retirar a los huéspedes y asegurar claridad sonaban en esa carta como una amenaza. La casa estaba habituada al silencio, pero no a miradas ajenas, y menos de quienes llegan con derecho a hacer preguntas. 10 días, dijo doña Estefanía,
bajando la vista a la mesa. Entonces tenemos 7. ¿Por qué 7? No entendió don Rodrigo. Porque 3 los gastaremos en quienes deben desaparecer del inventario, respondió ella. Y la claridad exige puertas cerradas de antemano. En la Cancillería llamaron al escribano Nicolás Kant, criollo de mano de los y memoria para cifras ajenas. Lo acomodaron en el ala este. Sacaron los libros. En la repisa superior había un tomo de piel gofrada, libro de alianzas y favores 1760-1768. Lo sostuvo con las yemas de los dedos y percibió una sensación extraña. El papel olía a humo, aunque no había fuego cerca. «No lo abras aquí», dijo doña Estefanía. «En la galería sur hay una mesa allí. La luz cae como debe, y el silencio allí es el correcto». La galería sur llevaba tiempo con vida propia. Retratos antiguos bajo barniz opaco. A algunos les faltaba el nombre en la placa. Una puerta de hierro forjado en una hornacina. Antaño conducía a la platería, ahora a ninguna parte. La tapiaron y dejaron el picaporte como recordatorio. En el alféizar, relojes de arena, y junto a ellos un tintero vacío. Aquí venían a escribir esas cartas que no salen. Mientras en la casa reunían recibos, pagarés, correspondencia con mayores y clérigos, en la ciudad ya se decía que el funcionario sería severo. Su nombre aparecía en las conversaciones como si no fuese un hombre, sino un instrumento. Una regla con la que pensaban remedir las paredes de alguien. La casa empezó a plegarse. A los sirvientes se les ordenó dividir listas largas en breves. ¿Quién durmió dónde? ¿Quién comió dónde? ¿Quién vio qué? El almacenero Cabil, malla de voz baja y uñas siempre limpias, sacó del depósito 3 fardos de fibra, disque para airearlos, y los dejó junto a la puertecilla. El contable del molino trajo 2 libros con márgenes desmoronados. El polvo de las ranuras no era gris, sino rojizo, de cochinilla, escamas con las que alguna vez se teñían telas y tintas. «Es hermoso», dijo Nicolás pasando una página. «Solo que se deshace», respondió doña Estefanía. «Lo hermoso siempre intenta desaparecer, para que no haya testigos». Al anochecer llegó el primo del abuelo, don Lorenzo Lobo, un hombre cuyo rostro siempre parecía casi conocido, como los retratos sin nombre. Se sentó en la sombra de la galería, apoyó el bastón en las rodillas y habló como si continuara una frase ajena. «Nos ha llegado el rumor de que el nuevo revisor no busca dinero, sino vínculos. Se le pagará no con monedas, sino con distancia entre apellidos. Estamos cerca de quienes ahora se pronuncian en susurros. Así que hay que añadir luz donde hay demasiado silencio». Miró a doña Estefanía y luego a Nicolás. «La galería sur no es para funcionarios. Ahí hay más hojas que explicaciones. Atranquen el picaporte sin puerta. Y si los relojes aún viven ahí, no los volteen». Nicolás sonrió pensando que los relojes llevaban tiempo parados, pero al acercarse al alféizar, se dio cuenta de que la arena se movía, lenta, como el polvo en un rayo. La ampolla estaba rajada y aún así la arena corría. De noche, la casa no durmió. En la cocina cocían cacao y bebidas dulces para quienes hurgaban en papel. En el patio secaban fibra bajo el cobertizo. En la Cancillería trasladaban de libros vetustos a cuadernos nuevos las líneas que podían mostrarse sin daño. Don Rodrigo recorría los cuartos contando mesas y en cada una detenía la mano como si comprobara la inclinación de la superficie. Doña Estefanía se sentaba en la galería sur, sin tocar los papeles, solo escuchando. La casa zumbaba de palabras no dichas. Al amanecer, la camarera Marcela trajo un papel hallado junto a la puerta de la capilla. El papel era menudo, como de cuaderno barato, la letra contenida, como si la mano se obligara a ir pareja. No abran la galería sur a extraños, no emblanquecen lo que ya es blanco, y no nombren los nombres que no tienen placa. Donde no hay nombre, siempre hay una deuda. ¿Quién lo dejó?, preguntó doña Estefanía. Nadie lo vio, señora, solo el olor fuerte a tinta, como si hubieran escrito aquí mismo.
Entonces lo escribieron allí, dijo, señalando la galería. A veces, la casa escribe sola. Desde ese día, el ala sur se cerró, con una espiga de madera, sin hacer ruido. Pero el trabajo se deslizó hasta allí como el agua se cuela bajo una puerta. La gente se inclinaba a la mesa de la ventana. La luz caía bien, había más silencio, y la arena del reloj se agitaba como si contara respiraciones. Nicolás, sin poder evitarlo, volteó el reloj. La arena se detuvo un segundo y luego volvió a correr como si asintiera. A la casa llegaron huéspedes invisibles, los llamados papeles. Cada uno era un rostro, uno máscara, otro copia ajustada, otro un retrato honesto y feo. El libro de arriendos de 1767, perfil cuidadoso, el pagaré por secado de fibra, un rostro con mancha, la cuenta de cal, casi vacío pero terco, y entre ellos un rollo delgado sin encabezado, con 2 líneas. Consentimiento de amparo, en casa con celosías cerradas. Firmas E, L, R, Q y otra ilegible. Es mano ajena, dijo Nicolás, y silencio ajeno entre las letras. El silencio también puede ser ajeno, respondió doña Estefanía. Al anochecer, entró en la casa el padre Jacinto, sacerdote de discreta erudición. Lo convocaban cuando hacía falta dar otro peso a las palabras. Se sentó junto a la ventana enrejada, calentó las manos en la taza, escuchó el resumen seco y dijo: «El funcionario no preguntará dónde está el dinero, sino cómo fluye su silencio. ¿Quién ve los documentos y quién no los ve? Va a palpar los bordes de su luz». «Reduciremos la luz», dijo don Rodrigo, «y limitaremos a los invitados». No, negó con la cabeza el padre Jacinto. Cortarán la sombra y volverá en otro sitio. Dejen un haz estrecho, lo bastante para que se vea lo suficiente y lo invisible parezca natural. Se levantó, miró el reloj y sonrió de pronto. ¿Quién lo volteó? Nadie respondió, pero esa noche la casa, por primera vez en mucho tiempo, suspiró. No de alivio, sino de reconocimiento de que el tiempo volvía a correr. No solo para quien mira. Al amanecer del 7º día, apareció en la puertecilla una segunda carta. El mismo sello, el mismo lobo, pero el papel más fino y más seco, como si hubiese estado en un cajón junto a un carbón olvidado. Dentro, 4 renglones breves. Imposible cancelar la visita. Simplificar posible. Reciban al huésped en la galería este, celosías a la mipaz. La puerta del ala sur, con el pestillo por dentro. Hablar del arriendo de Ticul, con detalle. De las deudas de Omtum, en general. Lo demás, que lo digan sus paredes. «Alguien escribe por nosotros», murmuró don Rodrigo. «No», repuso doña Estefanía. «Alguien escribe con nosotros». Y en ese momento la casa Quintana y Lobo se volvió definitivamente grande, no porque guardara más fibras y más asientos, sino porque aprendió a traducir el silencio en instrucciones. Cerraron unas celosías, entreabrieron otras, colocaron los papeles como pieces en un tablero largo y se dispusieron a recibir al hombre regla. Solo olvidaron una cosa: preguntar quién había añadido a la casa una voz capaz de mandar con manos ajenas. En la galería sur, la arena corría pareja, como renglones en un buen libro, y estaba claro, la primera claridad ya había ocurrido. Las demás claridades, por venir. A la puerta lateral de la casa Quintana y Lobo llegó una carreta sencilla. Bajó un inspector de la corona, Sebastián de Ayala. No traía espada. Solo una regla, una plomada y la costumbre de hablar sin rodeos. En la galería del este lo esperaban don Rodrigo y doña Estefanía. Sobre la mesa había libros de gastos de 1767 a 1769, el cuaderno de Ticul, las cuentas de Omtum, una jarra de agua y hojas limpias. Al lado se sentó el escribano Nicolás Kant. El inspector hizo 3 preguntas simples. ¿Quién controla el silencio de la casa? ¿Quién escribe por otros? ¿Y por qué huele a tinta fresca si las ventanas están a medio abrir? Doña Estefanía dijo que ella cuida el silencio, que nadie escribe por otros, y que en la casa se trabaja mucho con tinta. El inspector no discutió.
Miró el papel, tocó los lomos, olió el pegamento y la cera. Dijo que no venía a dar lecciones morales, sino a revisar cómo se hacen las cosas. Primero hizo pruebas fáciles. Puso una gota de agua en una línea del cuaderno de Ticul, y la corrección reciente se corrió más que las líneas antiguas. Pasó un poco de cal por el margen de Untún, y aparecieron marcas de cuchillo. Ahí, antes hubo otro texto. Tocó el lomo del libro de alianzas y favores, y en el paño quedó polvo rojizo típico de cochinilla, usada a veces para retocar fechas. Dijo claro: si se copian libros, hay temor. Si se cambian fechas, se están uniendo el ayer y el hoy. Él busca sentido, no trucos. Sacó un rollo delgado sin título, con 3 firmas, EL, RQ, y una tercera que no se entiende. Al alzarlo a la luz, se veía una marca de agua con una rueda y la letra M de Mérida. La misma marca traía una nota anónima recibida esa mañana, con instrucciones sobre cómo recibir al visitante. La fibra y el pegamento del pliegue eran iguales. Dijo: esa nota se escribió aquí, no fuera. El inspector explicó después, con palabras sencillas, lo que pasó en la casa vecina. 3 semanas antes hubo una boda en la familia Escalante. La novia, María del Rosario Valdés, se puso muy mal después del plato principal. Los médicos dejaron escrito que hubo señales de una sustancia que hizo daño. Hubo ruido en la ciudad, pero no hubo proceso público. En la cocina trabajaba una cocinera llamada Tomasa. En los apuntes del boticario Olivares hubo compras especiales esos días. El inspector dijo que iba a comparar papeles de las 2 casas, fechas, importes, firmas y sellos. Pidió recados a la ciudad. Trajeron copias de la botica de Olivares. 2 días antes de la boda vecina, se vendieron papel fino M1769, cera negra para sobres y un producto contra plagas. El mismo día de la llegada del inspector, en Quintana y Lobo, aparecieron compras de la misma partida de papel, otra barra de cera negra y el mismo tipo de pegamento en pliegues. De Ayala dijo que papel y cera siguen la misma ruta y que esa ruta une una mesa con la otra casa. Doña Estefanía respondió que en un pueblo pequeño todos compran a todos. El inspector contestó que no es una culpa, es un camino para llegar a personas. Pidió la lista de quién tuvo acceso a la Cancillería, a la cocina y a la sala de cuentas en las últimas semanas. ¿Quién trajo papel y cera? Cabil, el encargado del almacén. ¿Quién copió libros la noche anterior? Nicolás, por orden. ¿Quién ayudó en la cocina de los vecinos? A veces entraba gente de fuera. El nombre Tomasa aparece. Tomasa no volvió a verse después. En la planilla su nombre se corta. El inspector dijo: no acuso, solo marco conexiones entre botica, papel M1769, cera negra, Tomasa, correcciones en libros y una nota anónima escrita en esta casa. Es una cadena. Puso sobre la mesa el cuchillo abrecartas, doña Estefanía y un trocito de cera negra con una mella. La mella coincidía con el filo del cuchillo. Dijo sin teatro que alguien más usa los objetos de la casa, alguien que sabe encargar y borrar huellas. En el rollo hay 2 firmas claras, Estefanía Lobo y Rodrigo Quintana. Y una firma máscara. Anunció que no la buscaría en chismes, sino en órdenes y recibos. Le preguntó a Nicolás si recibían notas sin firma. Dijo que sí. Instrucciones cortas sobre qué libros mostrar con detalle y cuáles de forma general. Cumplía y no veía quién las dejaba. El papel era M1769. El inspector cerró. La tercera mano está cerca del escritorio. Explicó luego con calma cómo se relaciona esta familia con el incidente de los vecinos. En la casa Escalante hubo un evento trágico y los médicos mencionaron una sustancia no identificada. Tomasa pudo ver algo en la cocina y ahora no está. En las mismas semanas, Quintana y Lobo compró los mismos insumos que los vecinos y copió libros justo antes de la revisión. En el rollo sobre apoyo, hay 2 firmas fuertes y una tercera que no se lee.
Dentro de la casa circularon instrucciones anónimas que marcaban dónde hablar mucho y dónde hablar poco. Eso se parece menos a participar en el hecho y más a un plan para reducir riesgos, cerrar puertas, retirar a personas incómodas y evitar que salgan nombres. El miedo trabaja en silencio. El inspector dibujó una cadena simple. Botica, papel o cera, Cancillería, nota sin firma, correcciones, ausencia de Tomasa. Sin colores ni gritos, solo pasos. Dijo que ese día no haría detenciones. Al día siguiente habría lectura pública de los libros 1767 a 1769 en la Galería del Este. Tikul, con detalle. Homtun, también con detalle, sin en general. Invitaría a 2 médicos, al boticario Olivares, a escribanos de la Cancillería, a 2 religiosos y a un comerciante de Campeche que trajo el papel M1769. Cada uno hablaría en voz alta de lo suyo. Miró a doña Estefanía y dijo que si la casa está en regla, aguantará la luz sencilla. Si dentro vive una tercera mano, al día siguiente su letra temblará. Salió al patio, el aire movía las celosías y traía un olor leve a cera calentada. No había misterio en ese olor, solo costumbre de ocultar. Para la audiencia, el mensaje era claro y apto. Es una revisión sin temas sensibles, con documentos, fechas y personas. El objetivo es transparencia y que los nombres que faltan vuelvan al papel. De Ayala volvió por la mañana y empezó por lo simple. Testigos, notas breves, la cocina. Hablaba sin rodeos ni palabras duras, solo hechos. Primero llamó a la modista que había venido a ajustar un vestido para una sobrina de doña Estefanía. Ella dijo que 2 días antes de la boda en la casa vecina, vio en la casa Quintana y Lobo a la cocinera Tomasa y a la propia María del Rosario. María pasó un minuto para pedir la receta del cacao dulce y saber dónde compraban las mejores especias. La modista lo recordó porque las novias en esos días casi no salen. Marcela, la camarera, lo confirmó. Sí, María entró por la puerta de atrás a mediodía. La llevaron hacia la cocina, donde el calor de la hornilla la fuerte y olía a canela y frutos tostados. La puerta estaba entornada y todo ocurrió rápido. María empujó la hoja con el hombro y los vio a los dos, a doña Estefanía y a don Rodrigo. No hubo palabras altas, pero tampoco había distancia. Él estaba demasiado cerca y el chal de ella estaba sobre la mesa. En la loza blanca había 2 tacitas con chocolate espeso. En el borde de una se notaba una marca de labial. En la encimera, una servilleta de lino arrugada. Al lado, una cucharilla que aún vibraba, como si la acabaran de dejar. Don Rodrigo tenía un puño desabrochado y la tira de botones nacarados del vestido de doña Estefanía no estaba del todo cerrada. Su mano tocaba la nuca de ella de un modo que no parecía casual. Hablaban en voz baja, frases cortas, pero por el tono se entendía que no era un asunto de trabajo. María se quedó quieta. Tomasa, al verla en el marco, dio un paso rápido para tapar la vista, ofrecer agua, salvar la situación como fuera. Fue tarde. Doña Estefanía notó a María. Las miradas se encontraron. El silencio duró 1, 2, 3 segundos, demasiado para una cocina. María alcanzó a decir: «Perdón, la receta del cacao». Don Rodrigo se hizo a un lado, subió el puño y dijo tranquilo: «El cacao aquí es siempre el mismo, sin secretos». Pero en la mesa, para colmo, había un papel con notas: chocolate, más espeso, azúcar, menos, vainilla, después, y un círculo de lápiz, para la noche. María salió sin tocar la puerta. Tomasa corrió detrás, al patio, y le susurró: «Usted no vio nada, para usted nada, por favor». María asintió, pero caminaba como si llevara dentro un ruido fuerte que no podía soltar. «Ese mismo día», dijo la modista, «estuvo callada durante la prueba y dejó caer los alfileres 2 veces. En ella, eso no era normal». De Ayala no imaginó más de la cuenta. Puso en la mesa 3 cosas: la nota con la viñeta, para la noche,
un pañuelito de taza con una marca tenue de labial y un trocito de hilo de seda, de esos botones nacarados. Todo se halló en un mueble de cocina al que casi nadie presta atención. No son pruebas de pasión, pero bastan para explicar un motivo. Luego dijo algo que apretó el aire en la sala. La novia tenía mirada de testigo, podía hablar. Aunque no dijera nombres, en una ciudad, cada palabra tiene dirección. Y entre la casa Quintana y Lobo y la casa Escalante, esas semanas había tratos, arriendos, deudas, promesas. Cualquier error, cualquier rumor, alguien vio a alguien en la cocina, resta influencia y da poder a otros. Así se caen acuerdos que se construyen en silencio durante años. ¿Quién puede entenderlo antes que nadie? ¿Quién usa el silencio como herramienta? ¿Quién sabe cerrar puertas de sobra? Tomasa, porque estaba cerca, y porque la cocina siempre lo ve primero, y también la tercera mano que dejaba indicaciones breves. A Nicolás, qué mostrar con detalle, y qué, en general. Esas notas dirigen luz y sombra, y sirven para sacar a tiempo del cuadro a quien vio de más. Marcela admitió que, al día siguiente de aquella visita de María, le llegó un encargo raro, llevar a la casa vecina un paquetito con condimentos para un plato especial. Encima decía, para el festejo, con sello de cera negra. Normalmente lo hacía un chico mensajero, pero esta vez insistieron en que fuera ella, como persona de confianza, y que lo entregara solo en mano de la cocinera. Marcela lo llevó y se lo dio a Tomasa. Pensó que era una especia cara. El olor era extraño, fuerte. Tomasa, sorprendida, se mordió el labio, escondió el paquete y dijo, «Yo me encargo». Luego pidió a Marcela no contar que había pasado por allí. Después todo es conocido. La boda, el banquete, María se sentía cada vez peor. Los médicos escribieron de señales de una mezcla dañina. No hubo claridad pública, pero ahora la cadena tenía 2 eslabones nuevos. Aquella entrada en la cocina y el paquetito para el festejo. De Ayala no dijo nombres en voz alta. Lo dijo de otro modo. En esta historia hubo más miedo que rabia. Miedo a la palabra, a la mirada, a que 2 tacitas en una mesa cambien el valor de los acuerdos. Por eso no quitaron la charla. Quitaron a quien podía empezarla. Se hizo del modo habitual, con manos que están más cerca del fogón. Preguntó a Nicolás por la tercera mano. Él calló un rato y luego soltó el aire. Las notas llegaban no solo a la mesa de la Cancillería, también a la cocina. Para el orden. Un trocito con la frase «meter después, no ahora», se halló junto al fregadero, sujeto con un alfiler, como una lista. El papel era el mismo M1769, el pegamento el mismo, con ese leve rastro dulzón. Ya no era coincidencia, era una marca reconocible. De Ayala casi no usó detalles llamativos en sus palabras, se los dejó a los objetos. Solo enumeró lo que vio María. Botones sin cerrar del todo, una mano en la nuca fuera de lugar y de hora, una cucharita que vibra en el vaso después de dejarla con demasiada prisa, la marca de labial en la taza, que no habla de una receta, sino de cómo se bebió ese cacao sin pensar en testigos. Con eso alcanzaba para entender. María entró en la cocina en un momento errado y después se volvió alguien más fácil de sacar de la conversación que de cambiar los oídos de la ciudad.